Hoy vamos a hablar del plural y el singular en inglés. Son temas muy simples, yo lo sé, pero esta es la base para lo que vamos a ver a partir de la semana 5. En esta presentación vamos a hablar de solamente se aplica en los nouns, o sea, en los sujetos. Vamos a hablar de una visible confusion, que es una confusión visible. Y vamos a hablar después de los countable and non-countable nouns, o sea, los nouns. Ay, bueno, siempre olvido cómo traducir esta palabra. Un noun, pues es una cosa y un nombre común. Como un noun es un nombre común que puedes poner en singular o en plural. O sea, la explicación más simple que se me ocurre ahorita. Por ejemplo, the glass, que este no es glass, este es plastic, pero sí es un glass. Vamos a ver, bueno, aquí hay una confusión porque glass significa vidrio, pero glass también puede significar vaso, o también puede significar glass de lente. Sunglasses, por ejemplo, son vidrios de sol, realmente son lentes de sol. Pero cuando estás hablando de lente de una cámara, no dices the camera glass, sino dices the camera lens. Un pequeño breviario cultural sobre los vasos de plástico. Y finalmente vamos a ver ejemplos del singular contra el plural. Te decía, solamente se aplica en los nouns. Dices red cars, no red cars. Ya te lo mencionaba en alguna presentación anterior. Dices the big companies, no the biggest companies. En el español sí se aplica el plural tanto al adjetivo como al sustantivo. En el inglés no. En el inglés solamente va en el sustantivo. Great Lakes también dices, no dices Great Lakes. En español sí son los grandes lagos, pero en inglés son los grandes lagos. Por eso luego cuando escuchas a gente que habla español, o sea, gente que viene de países anglohablantes y te hablan en español, dices, oh, los grandes lagos, o cosas así, ¿no? Y se entiende, o sea, en su idioma eso no existe. Es como la gente que viene de Oaxaca y hablan en sus idiomas eh, que están ahí desde antes de los españoles y te lo hablan raro y tú lo entiendes raro, pero es porque para ellos tampoco en algunos existe plural. Eh, no sé en todos, traté de aprender, pero fui muy pinche burro, por eso mejor me dediqué al inglés. Visible confusion. I make mistakes. He makes mistakes. Ahí vemos que hay una S y es algo que en el curso que estoy dando alguien me decía, oye, güey, estás bien pendejo, no mames. No sabes hacer las cosas y dices por ahí, mamá. No, es una estructura lingüística. Significa que está en presente. Esa S que está ahí significa que está en presente y que estamos hablando de un he, o de un she, o de un it, que son los que utilizan is como su verbo, como su conjugación del verbo to be. Ya lo vamos a ver más adelante. No es un plural, significa que está en presente. Pero si lo ves en un verbo, si lo ves así, significa que está en presente y que es para un he, she o it. Así de simple. Expressive plural doesn't exist in English. Buenos días no es good days. En el español existe algo que se llama plural expresivo. Es cuando quieres agregarle intensidad a una oración o a una expresión al ponerla en plural. Por eso dices buenos días. Es porque pues, es buen día, pero muy cabrón, muy fuerte, más elevado, más intenso. Es como dices, no dices mucha gracia, dices muchas gracias, un chingo de gracias, muchísimas gracias, cabrón. Así, es porque son muchas, no nomás es una. O sea, es más intenso, aumenta la intensidad conforme aumenta la cantidad, al parecer, en el español. En el inglés eso no existe absolutamente para nada. Y vamos a hablar de que si lo puedes contar, sí existe el plural, y si no lo puedes contar, no existe. Parece intuitivo, ¿no? A dollar, $2. Y ahí sí le agregas la S. Money, pero no dices one money, dices money, dinero en general. Y luego pues, el plural no puede ser monies. Nunca he visto yo escrito que digan dineros, salvo en un escrito mal traducido del francés del siglo XVII, precisamente de este señor Eliphas Levi que te hablaba en la diapositiva, en la presentación anterior. Pero era por una muy mala traducción. En español tampoco existe. O sea, pasa a la par.
Si no lo puedes contar, no puedes hacer un plural. Dices el agua o las aguas. Sí existen las aguas, pero ¿por qué? Ahí hay toda una cuestión que todavía no entiendo. Entonces, no nos metemos en pedos. Countable and non-countable nouns. Los que son contables, puedes decir muchos. Several también es como decir muchos. Decir one, decir un número. Se puede utilizar en plural cuando son contables. Por ejemplo, dollars, stones, cars, persons, swords, como la espada que está allá. Las personas también son contables. Hay palabras en plural para los countable nouns. Por ejemplo, person, people. Y hay más, pero ahorita no me acuerdo. De todos modos, van a estar en la lista de countable and non-countable nouns. Los que no son contables, en lugar de decir many, o sea, en lugar de decir muchos, o bien hartos, o bien poquitos, dices much o little. Dices poco o mucho. Hay poca agua o mucha agua. Poca iluminación o mucha iluminación. Lo mismo en inglés. Dices much money o little money. Much water, a lot of water, o little water, o a lot of air. Tú me entiendes, ¿no? Exercise. Check the attached noun list. Write every unknown word to your personal vocabulary list. O sea, que agregues todas las palabras que no conozcas a tu lista de vocabulario personal que ya estamos trabajando. Pregunta por todas las dudas que tengas en los grupos del curso, en el foro, en todos los medios de comunicación disponibles para ti. Ahí pon todas tus dudas, por favor. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video.